Favor. Amados hermanos, esta tarde el mensaje que Dios ha enviado para nosotros le he puesto por título El legado de Jesús. Diga conmigo, el legado de Jesús. Le invito por favor a que abra su Biblia allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a darle lectura al verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Y cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que esta es una de las más grandes revelaciones que encontramos en el Nuevo Testamento, hablando de las revelaciones que tuvieron aquellos que sirvieron a Dios con un corazón puro. Y entre ellos, el profeta Juan el Bautista es quien, a mi parecer, tiene una de las revelaciones más trascendentes en este tiempo de la historia en el cual Jesús va a comenzar su ministerio. Y es que la revelación que el profeta Juan Bautista tiene respecto de Cristo, lo hace ver claramente como el Salvador de la humanidad. Y él dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy es un día especial para todos aquellos que alrededor del mundo profesamos el cristianismo como religión. Y también es un día de victoria para aquellos que profesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. El hecho de que Jesús muriese en una cruz para muchos es sinónimo de tristeza, para muchos es sinónimo de una derrota, pero para nosotros los que hemos puesto nuestra esperanza en Dios es sinónimo de victoria. La palabra de Dios enseña que el ser humano ha hecho lo malo a los ojos de Dios, y es por causa de sus pecados que la relación entre Dios y nosotros se ha fracturado, sentenciando a la humanidad a experimentar una eternidad lejos de Dios. Sin embargo, Dios en su gran amor por nosotros envió a Jesucristo al mundo para que a través de la fe en su obra, en la cruz del Calvario, todos aquellos que le reconocieran y le recibieran en su corazón fueran constituidos hijos de Dios. Es un error pensar que todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero ser hijo de Dios es un privilegio que te da la fe. Es un privilegio que puedes tener en tu vida cuando tú reconoces a Jesucristo como el centro de tu vida, como tu único y suficiente Salvador. Así que es pues que a través de la muerte de Jesús nosotros tenemos vida, ya que como dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, verso 12, Cristo, habiendo sido ofrecido una vez y para siempre por nuestros pecados, ahora está sentado a la diestra de Dios. Él fue ofrecido una sola vez y para siempre, para que a través de su sacrificio, sus pecados y mis pecados fuesen perdonados por Dios. Ahora que entendemos esto, es que podemos darnos cuenta que el sacrificio de Jesús es una celebración que sin merecerla nos ofrece una relación directa con Dios, simplemente por su amor por nosotros. Porque escrito está que Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, a fin de acercarnos a Dios y que a través de Él pudiéramos tener paz para con Dios. Es en este día en el cual la Pascua era celebrada por los judíos y era necesario, de acuerdo a las Escrituras, que Jesús muriera, ya que así como la sangre del sacrificio colocada en los dinteles de las puertas y ventanas libró a los hebreos del ángel de la muerte por instrucción de Moisés, así la sangre de Jesús nos libra del castigo que merecíamos, siendo Él
quien recibiera sobre sí mismo el precio de nuestra paz. El profeta Isaías, amados hermanos, pudo tener esta revelación del propósito de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y él declaró lo siguiente. Dice la palabra del Señor allí en Isaías capítulo 53, verso 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Sin Cristo como mediador, usted y yo estaríamos perdidos. Sin Cristo como mediador, usted y yo no tendríamos esperanza. Sin embargo, hoy tenemos esperanza al recibir la salvación que por medio de la fe obtenemos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Déjeme decirle que el trato que Jesús recibió por parte del sumo sacerdote y el Sanedrín, así como de la guardia del templo, fue de constante humillación y violencia. El trato que Jesús recibió por parte de Herodes fue de burla. Pilato lo menospreció y como muchos, teniendo la verdad ante sus ojos, no fue capaz de distinguirla. ¿Cuántas personas hoy día no tienen la capacidad de poder apreciar la verdad que se encuentra en Cristo por causa de sus prejuicios, por causa de sus ideologías, por causa de aquellas cosas que les apartan de Dios? Hoy es un buen día para que nosotros reflexionemos sobre cuál es nuestra posición respecto de Cristo y tomemos la decisión de acercarnos a Dios. La Escritura nos enseña que el pueblo judío rechazó al Hijo de Dios. Escrito está, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y qué importante, amados hermanos, es que hoy podamos entender que es a través de esa cruz que podemos ver cumplido el propósito de Dios para con Cristo y para con nosotros, ya que a través de su muerte, Él nos abrió un camino de salvación a través de su cuerpo. El Señor Jesucristo, antes de morir, nos dejó un legado de 7 palabras, en las cuales encontramos la riqueza que nos permitirán entender mejor el corazón del Salvador. Creo con convicción lo siguiente, y es que conocer a una persona es bueno. Conocer cómo piensa esa misma persona, eso es profundidad. Y cuando Jesús nos deja estas 7 frases, lo que Él pretende es que podamos conocerle en profundidad. Lo que Él desea es que podamos intimar con su corazón. Así que, amados hermanos, vamos a reflexionar sobre esas 7 expresiones que Jesús nos brinda al estar en esa cruz. Amén. La primera palabra que Él expresa la encontramos citada en Lucas capítulo 23, verso 34. Y esta primera expresión de Jesús estando en la cruz del Calvario fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice la Escritura que mientras Él expresaba esta palabra, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Esto es algo muy interesante y necesitamos entender el sentido en el cual la Escritura nos está hablando, porque Jesús desea que comprendamos que el eje de su ministerio se encontraba centrado en este momento en el cual Él nos habría de brindar perdón. Y eso es algo maravilloso, porque ni usted ni yo merecíamos su perdón. Ni usted y yo merecíamos la misericordia de Dios. Y sin embargo vemos a Jesús en esa cruz desempeñando su función de sacerdote y mediador. La Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahí tenemos a Jesús colgado de la cruz, intercediendo a favor nuestro, pidiéndole a Dios que nos perdone, porque no tenemos conciencia de lo que hacemos.
perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces hemos actuado en nuestra propia opinión, pensando que hacemos lo correcto, pensando que estamos bien en lo que hacemos? ¿Y cuántas veces esto que consideramos o juzgamos correcto a los ojos de Dios es incorrecto? Dice la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Qué importante, amados hermanos, es que hoy nosotros seamos sensibles a esta expresión de Jesús en la cruz, porque si no fuese gracias a su perdón, nosotros no tendríamos la posibilidad de acercarnos a Dios. ¿Cuántas personas hoy día se sienten buenas, justas, creen que no le han hecho daño a nadie y que el hecho de ser hijos de Dios es solo consecuencia de su buena conducta? La realidad es que la Escritura dice todo lo contrario, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y que por causa de nuestros pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en esta expresión que el Señor Jesucristo tiene en la cruz del Calvario, en medio del dolor, en medio de la vergüenza, en medio de la agonía, te revela lo que realmente había en su corazón para cada uno de nosotros. Porque es importante reconocer que usted y yo estábamos presentes en su mente en ese momento. En ese instante, delante de Él, estaba presente la maldad de todos los hombres. Y también el juicio inminente de Dios sobre la humanidad. Porque escrito está que la paga del pecado es muerte. Y en ese momento Jesús opta por ofrecerse delante de Dios como un cordero sin mancha, para que la maldad que en nosotros existe fuera sobre de Él, para que Él se hiciera pecado por nosotros y nosotros fuéramos librados del juicio venidero. Si Él no hubiese desempeñado esta labor sacerdotal, esta labor de intercesión, nosotros, amados hermanos, continuaríamos condenados en nuestros pecados, hundidos en nuestros delitos. Pero gracias a Dios que su amor por nosotros fue tan grande que al enviar a Jesucristo a morir en esa cruz y Él expiar nuestros pecados, hoy podemos tener libre acceso a la presencia de Dios. Así que cuando Jesús externa, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él quita de nosotros la sentencia que nuestras acciones hubiesen tenido sobre nuestra vida y las repercusiones eternas que sin lugar a dudas todos merecíamos. Una eternidad sin Cristo, una eternidad lejos de Dios. Pero cuando nosotros podemos tener acceso a ese perdón, somos entonces liberados del día de la ira, del castigo eterno, y venimos a ser parte de la familia de Dios. Y eso es maravilloso. Amén. Mire, la segunda palabra, esta la encontramos citada en Lucas capítulo 23, versos del 38 al 43. Y esta segunda palabra dice así: resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no le ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús contestó y le dijo:
te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Hermosa misericordia, hermoso amor. Porque vea nada más esta expresión, hay un ambiente en el cual uno de los ladrones que ha sido colgado al lado de Jesús está increpándolo, está insultándolo. Le dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón, en esa condición en la que se encuentra, recibe de parte de Dios misericordia. Y en ese momento le es revelado quién es Jesús. Fíjese qué gran milagro, qué gran amor está mostrando Dios para con este ladrón, para revelarle quién es Jesús. Muy seguramente este ladrón ya había escuchado de Jesús, pero no había tenido convicción respecto de quién era Jesús. Pero ahora, estando a pocas horas de morir, recibe esa revelación de parte de Dios de quién es realmente ese hombre que está colgado junto a él. Y sabe, usted y yo no vamos a poder profundizar en nuestra relación con Cristo hasta que no recibamos de parte de Dios la revelación de quién realmente es Jesús. Porque para muchas personas hoy día Jesús es aquel que los puede librar de aquello que no les gusta que acontece en su vida. Buscan a Dios porque quieren tener mejores finanzas, una mejor relación familiar, un mejor estatus social, o simplemente desean que Dios les ayude en diversas áreas de su vida. Pero ¿sabe? Buscar a Dios simplemente porque puede hacer algo por mí jamás se comparará con el nivel de relación que podemos lograr y obtener cuando recibimos de parte de Dios la revelación de quién realmente es Jesús. Y hoy surge una pregunta obligada: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solamente aquel que te bendice, aquel que te sana, aquel que te ayuda, aquel que te provee? ¿O realmente Jesús es para ti el Hijo de Dios? Aquel ladrón dijo, reprendiendo al primero: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? Este hombre viene a un nivel de conciencia que el otro ladrón no tiene. Su nivel de conciencia le hace entender que él merece ser crucificado. Hoy muchas personas no alcanzan a desarrollar un nivel de conciencia en el cual entiendan que muchas de las cosas que en este momento viven son consecuencia de sus decisiones del ayer. Y este ladrón está teniendo ese nivel de conciencia y dice: en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Pero reconoce que en Jesús hay inocencia. Y él dice: este en cambio no ha hecho nada malo. La revelación que este ladrón tiene respecto de quién es Jesús es lo suficientemente profunda como para saber que Él es un hombre justo, que Él es un hombre santo. Y no solamente eso, Él recibe de Dios la revelación de que Jesús es quien dice ser. Porque Jesús en una ocasión, estando con María y Marta, les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta dijo: sí, Señor, yo sé que en algún momento todos los que han muerto resucitarán, refiriéndose ella al día final.
Pero la revelación que tiene el ladrón supera el entendimiento que tiene Marta. Porque el ladrón sabe que en el momento en el cual Jesús muera, abrirá una puerta de acceso para todos aquellos que en él crean a la vida que Jesús estuvo predicando durante sus 3 años de ministerio. Entonces le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ni los discípulos llegaron a tener en su momento este nivel de entendimiento respecto de quién era Jesús y cuál era su propósito en la tierra. Porque en algún momento los discípulos de Jesús llevaron incluso a su mamá para que a través de la influencia de esta le concediera a uno de ellos sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Recuerda el suceso? Bien, ellos pensaban que Jesús iba a provocar una revuelta terrenal para de esta manera devolverle el reinado a David. Pero el ladrón entiende que los principios del reino que Jesús predicaba eran 100% espirituales y eternos. Para el ladrón, en ningún momento su fe se ve afectada por ver a Jesús en la misma condición en la que él está. Para el ladrón, en ningún momento su fe se ve afectada por saber que Jesús está padeciendo sin haber sido culpable. Este hombre sabe que Jesús vino a predicar acerca del reino de su Padre y que es mucho más trascendente que cualquier reino terrenal. Por eso le expresa y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa expresión. La certeza de su salvación. Y tú no puedes tener certeza de tu salvación si no tienes certeza de que has sido perdonado. En este momento en el cual Jesús le expresa al ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento el Espíritu Santo trajo sobre el ladrón la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Hoy muchos cristianos asisten a la iglesia, participan en diferentes actividades, pero no tienen la seguridad de que sus pecados han sido perdonados. Y si no tienes la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, difícilmente puedes tener la certeza de que eres realmente salvo. Todos podemos participar de una religión, pero solo los que se saben perdonados pueden tener convicción de ser salvos. Ahora, la pregunta obligada y personal es: ¿realmente consideras que eres salvo? Jesús le dio una garantía al ladrón y le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El estar en la cruz, amados hermanos, era una sentencia de muerte. Y Jesús le deja ver claramente al ladrón que va a morir, pero que Él le dará vida y que estará con Jesús en el paraíso. Si en este momento partiéramos de este mundo, ¿tenemos la certeza de estar con Jesús? ¿Tendríamos la certeza de ser justificados por Él? ¿Cómo puedo obtener esa certeza? Camina en el perdón de Dios. Deja que su perdón te haga libre de todas aquellas cosas que en algún momento hiciste y que con ellas transgrediste la ley de Dios. Y deja que su perdón transforme tu vida, tu mente, tu corazón, para que entonces puedas tener la certeza de que tienes un lugar en la presencia de Dios. ¿Ese ladrón merecía
un lugar en el paraíso? No. Ni usted ni yo lo merecemos. Pero cuando tú tienes fe en Jesucristo, Él te da su palabra de que tú estarás con Él en el paraíso. No lo mereces, no has hecho nada para ganarte un lugar allí, pero lo tienes solo por gracia. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma en la epístola a los Efesios, y él dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Esto es maravilloso. Y ese ladrón, amados hermanos, estando en esa condición, pudo recibir de Jesús el perdón, la misericordia y la vida eterna, por causa de haber ejercido su fe en aquel a quien el Espíritu le estaba revelando. Mientras que el otro ladrón murió sin esperanza. Hoy muchas personas pueden tener el acceso a la salvación, pero muchas de ellas lo están rechazando. Asegurémonos de no rechazar la gracia que en Cristo nos está siendo concedida. Porque de esta manera lo expresa el apóstol Juan. Y el apóstol Juan dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus hechos eran vergonzosos. Así que hoy tomemos la decisión de afirmar nuestra fe en Cristo, sabernos perdonados y tener la convicción de que en Él somos salvos. No por nuestras obras, no por lo que nosotros hayamos hecho, simplemente por gracia. Porque es por su gracia que nosotros hoy tenemos un lugar reservado en los cielos. Es maravilloso cuando Jesús nos dijo, he aquí, voy a preparar un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero les digo, voy a preparar un lugar para ustedes. Así que cuando recibimos el perdón de Dios, cuando recibimos la gracia de Dios, podemos sabernos salvos. Y no solamente eso, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo cual nos asegura que al ser miembros de la familia de Dios, tenemos un lugar con Cristo en la eternidad. Amén. Dele un aplauso al Señor, Él es bueno. Aleluya. La tercera expresión de Jesús en la cruz del Calvario la encontramos registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en los versos del 25 al 27. Y dice la palabra del Señor así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer. ¿Cómo le llamó a María? Mujer. ¿Por qué no le dijo mamá? Me encanta la forma en la cual el Evangelio de Juan nos refiere al hecho de que María era la madre de Jesús, porque María fue el medio a través del cual Dios determinó que Jesús se manifestase como hombre. Pero algo muy interesante, amados hermanos, es que en la cruz Jesús está ejerciendo un ministerio sacerdotal. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Para la religión popular, María es la madre de Dios, lo cual es incorrecto. María es la madre de Jesús, hombre. Pero en la cruz no solamente está Jesús hombre, está Jesús el Hijo de Dios, está el Verbo de Dios humanado, quien habrá de llevar sobre de sí nuestros pecados para darnos salvación. Él está ejerciendo una función sacerdotal y por esa razón es que no se refiere a María como mamá, sino como mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Jesús está encomendándole a Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, a su madre. Tú no puedes depositar en alguien en quien no confías o en alguien a quien no amas lo suficiente algo que para ti es valioso. Y en este caso, estamos viendo que Jesús sabe que sus días terrenales están por concluir y que Él tiene dependientes. En este sentido, María. Y a Él le interesa que María esté bien. Porque María estuvo con Él desde el momento en el cual el Espíritu Santo vino sobre ella y la embarazó. Desde ese momento María protegió a Jesús. Y cuando llegó el momento de su alumbramiento, ella lo tomó en sus brazos, lo cuidó y lo protegió. ¿Se imaginan ustedes los primeros años de Jesús? María estuvo ahí, amándole, protegiéndole, recordando las palabras de Simeón, cuando él le dijo: una espada atravesará tu corazón. Es decir, el gozo que hoy sientes al tener a este niño en brazos se convertirá en un dolor que rasgará tu alma al verlo dar su vida por la humanidad. Así que María estaba consciente de que Jesús le había sido prestado. Y sin embargo, el dolor en ese momento era tan profundo que Jesús no pasa desapercibido ese momento y se ocupa de su madre. Y se le encarga a Juan, el discípulo a quien él ama. Y después de haberle dicho: mujer, ahí tienes a tu hijo, le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre. En esta expresión, amados hermanos, el Señor Jesucristo nos deja ver la importancia que tiene no solo el velar por la estabilidad de nuestras familias, sino el cultivar vínculos fuertes. ¿Por qué? Porque una familia dividida contra sí misma no prevalece. ¿Cuántas veces no procuramos en nuestras relaciones familiares que haya hermandad, que haya unidad, que haya acuerdos? Y descuidamos nuestras familias. Y sabe, creo que hoy debemos de reflexionar sobre esta expresión que Jesús tiene para entender que en el corazón de Jesús la familia juega un papel muy importante y que si nosotros realmente deseamos ser esos discípulos de Cristo, necesitamos velar por la estabilidad de nuestras familias. ¿Cuántas veces como hijos de Dios nos queremos ocupar de transformar el mundo, de cambiar al mundo, pero no somos capaces de cuidar y velar por los que con nosotros se desenvuelven? No somos capaces de cuidar y velar por nuestros padres. No somos capaces de velar y cuidar a aquellos que nos rodean. Pensamos, pues, todavía pueden valerse por sí mismos. ¿Por qué tendría yo que atenderles? ¿Por qué tendría yo que honrarles? ¿Por qué tendría yo que cuidarles? ¿Por qué tendría yo que procurarles o proveerles? ¿Cuál es el valor que le estamos dando a nuestros vínculos familiares? A Jesús, estando en la cruz, no se le olvidó que tenía una madre. Él podría haber dicho: pues tengo varios hermanos, bastantes, porque también derribamos el mito de María siempre virgen. José conoció a María íntimamente y tuvo con ella varios hijos. La Escritura dice: no está aquí con nosotros, y comienza a nombrar a cada uno de sus hermanos y sus hermanas. Así que la familia de Jesús era una familia grande. Él podría haber dicho: pues los demás que se hagan cargo.
¿Que se hagan cargo los que ganan más que yo? ¿Cuántas veces nos justificamos en el salario de los que en nuestra familia tienen una posición más cómoda para no hacer lo que a nosotros nos corresponde? Nos justificamos. No, si hay una necesidad, pues que la ponga fulano. A él le va bien. ¿Y qué hay de nosotros? Nuestra responsabilidad, nuestro compromiso para con nuestra familia. Jesús no está pensando en si sus hermanos tienen una mejor posición económica como para que se hagan cargo de María. A él le interesa hacer su parte. Y tan es así que le dice a Juan: recíbela como tu madre. Cuida de ella. Y dice la Escritura, y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. ¿De qué te habla esto? Que Juan para Jesús era confiable. Y que Juan supo corresponder a esa confianza. Dios ha depositado en tu vida una familia. Sé confiable. Cuida de los tuyos. Valóralos. Sírveles. Procúralos. Esfuérzate. Y será una bendición tu vida a sus vidas. Amén. La cuarta palabra la encontramos citada en Marcos capítulo 15, verso 34. Y dice la Escritura así: a las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En las 7 palabras, en las 7 frases, en las 7 expresiones que Jesús tiene en la cruz del Calvario, yo creo que esta es la expresión más triste. Porque en ese momento, Él siente el distanciamiento con Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad, jamás había existido una separación entre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero en ese momento de la cruz, Jesús se hace pecado por nosotros. Toda nuestra maldad, toda nuestra corrupción viene sobre de Él. Y entonces el Padre, siendo santo, puro y perfecto, tiene que apartar su rostro de Jesús, porque Él se ha hecho pecado por nosotros. Y es ahí donde Jesús humanamente entra en ese conflicto y en esa expresión de desesperación, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó en su carne propia los estragos del pecado. El profeta Jeremías dice que si algo hace división entre Dios y nosotros, son nuestros pecados. Si algo nos separa de Dios, es nuestra maldad. Y en este momento, en la cruz, Jesús está experimentando los efectos del pecado en sí mismo. Y lo primero es que Dios tiene que apartarse de Él. Muchas personas no tienen una clara conciencia de la gravedad del pecado.
Pero en esta porción podemos darnos cuenta cómo es que el pecado te aleja de la presencia de Dios, te aparta del Señor. Jamás había habido un solo momento en el cual Jesús sintiera ese distanciamiento con su Padre, hasta este momento en el cual Él se hizo pecado por nosotros. Y es aquí donde usted y yo debemos de valorar la cercanía que por la fe en su obra en la cruz podemos tener. Porque ese debía ser nuestro destino, estar eternamente separados de Dios. Sin embargo, gracias a su sacrificio, es que hoy podemos saber que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya, gloria a Dios. La quinta expresión la encontramos registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28. Y dice la Escritura así: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Si usted encuentra a alguien intencional en toda la Escritura, ese es Jesús. Y si algo a Jesús le interesa, es que la palabra de Dios se cumpla. Él está en la cruz y se ha dado cuenta que todo se ha ido cumpliendo tal y como lo expresaron los profetas, los salmos y la ley de Moisés. Y solamente falta una cosa, y es esa expresión en la cual Él declara que tiene sed. Y esa sed, amados hermanos, no es simplemente una sed natural, sino más allá de ello, es una sed espiritual, de que los hombres reconozcan que lejos de Dios nada son. Sin Cristo nada somos. Sin Dios en nuestra vida nada podremos lograr. Es el Señor declarando: tengo sed de que la justicia que procede de la predicación del Evangelio llegue a las multitudes que hoy viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Él tiene sed de que usted y yo seamos un factor de transformación en el lugar donde nos desenvolvamos, en el lugar donde quiera que nosotros estemos. Él tiene sed de que usted y yo tomemos la decisión de ser luz. No debemos olvidar que una lámpara no se prende para meterse debajo de un cajón, sino para colocarse en lo alto de una repisa para que esa luz pueda alumbrar a todos los que están en casa. De la misma manera el Señor dice: así sea la luz que hay en ustedes. Él tiene sed de que demos testimonio de la verdad. Él tiene sed de que usted y yo nos levantemos con esa convicción de predicarles a otros el mensaje de verdad, el mensaje que traerá salvación, el mensaje que traerá libertad. Él tiene sed de que usted abra su boca para decirle a otros cuánta necesidad tienen de Jesús. Este es un periodo en nuestro calendario que para muchos debería ser una gran oportunidad a tomar. ¿Por qué? Porque la gente está en este tiempo teniendo sensibilidad espiritual. Y lejos de dedicar nuestro conocimiento para criticar lo que otros practican, lo que otros hacen, deberíamos tener la sensibilidad para hacer luz y mostrarles a otros el camino de verdad. Creo de todo corazón que hoy usted y yo podemos saciar esa sed que hay en el corazón de Dios, y es la de llevar el mensaje del Evangelio a muchos que hoy están sin Cristo.
que hoy están sin Dios en el mundo, que tienen vidas destruidas, que están enfrentando calamidad, que están enfrentando enfermedad, que están enfrentando muchas situaciones que generan en sus vidas inestabilidad. Usted y yo podemos llevarles el mensaje de la verdad y predicar el evangelio. Haga hoy ese firme compromiso de ser usted ese canal de bendición para que otros puedan conocer a Jesús. Tengo sed, no una sed natural, una sed de que otros vengan a beber de las aguas y sacien su sed espiritual en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Avanzamos hacia la sexta palabra. Y dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, lo siguiente. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Es maravilloso ver cómo el propósito de Dios se cumple en Cristo. Cómo la palabra de Dios se cumple en Jesús. Y es que todas las profecías apuntaban a que el Cristo habría de padecer por nosotros. Y en este momento en la cruz, Jesús confirma: todo se ha cumplido. Todo lo que la ley de Dios exigía, todo lo que Dios requería para ofrecerle a los hombres salvación a través de la fe en Jesús, se estaba cumpliendo. Jesús estaba siendo ofrecido como ese cordero, como ese sacrificio, para que usted y yo tuviéramos paz, para que usted y yo tuviéramos libertad espiritual. Toda esa acta que estaba en contra nuestra y que nos declaraba culpables, estaba finalmente a punto de ser destruida por causa de que Jesús estaba cumpliendo con todos los requerimientos legales para perdonarnos, para limpiarnos, para hacernos hijos de Dios y para darnos un lugar en la presencia del Padre. Todo se ha cumplido. Qué maravilloso saber que nuestra salvación es legal y es legítima. ¿Por qué? Porque Jesús se ofreció por completo por usted y por mí. Ofreció su vida como un sacrificio perfecto delante de Dios. Amén. Y llegamos a la séptima palabra. Esta séptima palabra la encontramos registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 46. Y dice la Escritura: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús ha cumplido todos los requisitos de la ley, todo lo que la palabra de Dios había estipulado que en el Cristo habría de suceder, y ahora lo único que le restaba a él era entregar su vida. Así que en esa última expresión él tenía que mostrarnos realmente dónde estaba su confianza. Y su confianza estaba en Dios. Y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su existencia y todo cuanto él era, lo estaba poniendo en las manos de Dios. Incluso con ello, su resurrección de entre los muertos. Porque él tenía poder para volver a tomar su vida, pero le estaba cediendo el control absoluto a su Padre.
Y eso, amados hermanos, nos habla de la confianza que debemos desarrollar con Dios. Usted y yo debemos de acercarnos más al Señor para desarrollar una relación que nos permita confiar más en Él y depender de Él, esperar en Él y estar dispuestos a que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Amén. Dice la palabra del Señor que al decir esto expiró y a continuación sucedió algo muy importante. Y nos dice Marcos capítulo 15, verso 38, que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto es muy significativo. El que la cortina del templo se haya rasgado de arriba a abajo nos habla de la iniciativa de Dios para introducirnos a su presencia. Fue Dios quien determinó su plan desde antes de la creación del mundo para que Jesús viniese al mundo y nos redimiera a través de su sangre. Ese velo que nos separaba de Dios, ahora por el sacrificio de Cristo, estaba siendo rasgado, dándonos a entender que teníamos y tenemos un libre acceso a la presencia de Dios. ¿No le da gusto eso? Es maravilloso cuando puedes decirle a Dios gracias, porque no merecía poder entrar a tu lugar santísimo. Y es solo por tu gracia y es solo por la fe en Jesús que hoy puedo tener acceso a tu presencia. Así que entonces, cada uno de nosotros es responsable ante Dios de la respuesta que tengamos hacia Jesucristo y su obra en la cruz. No debemos tomarlo a la ligera, sino que cada día debemos procurar completar la obra de nuestra santificación a fin de perseverar en el camino de nuestra salvación. ¿Somos salvos? Sí, pero debemos perseverar hasta el final. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo que aquel que perseverase hasta el final, ese sería salvo. Amén. Así que para concluir, leemos primero a los Corintios capítulo 5, versos del 6 al 8. Y vea qué hermosas palabras el apóstol Pablo nos regala. Y él dice: ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Pablo dice: Cristo es el Cordero que en la Pascua era sacrificado para librar al pueblo de la mortandad. Cristo es ese Cordero que nos acerca al Padre y Él ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. La Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que presentémonos delante de Dios y démosle gracias, porque por su fidelidad, por su amor, por su bondad, por su gracia, es que tenemos un lugar en su presencia. Amén. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Señor, que Él es bueno. Aleluya, tú eres bueno, Señor. Eres grande y maravilloso. Eres hermoso y precioso.